Hoy el presidente Sebastián Piñera pidió a la Corte Suprema que inicie una investigación para identificar a los responsables de la fuga del sociólogo Hans Niemeyer, quien se encuentra prófugo desde el 7 de diciembre, una petición que fue acogida por la justicia en horas de esta tarde. ¿Cuál es la eficacia hoy en Chile de las medidas cautelares? Vamos a conversar al respecto con el destacado abogado penalista Miguel Soto Piñeiro. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. ¿Funcionan las medidas cautelares en Chile con lo que hemos visto en los últimos días? Primero, lo que hemos visto en los últimos días es un solo caso en el que fallan. Luego, un juicio que se quiera hacer sobre la eficacia de las medidas cautelares no puede partir del único caso conocido en que estas fallaron. Por el contrario, medidas cautelares de esa naturaleza se toman miles todos los días sin que fallen. Pero centrar el análisis solo en la medida cautelar de arresto domiciliario resulta sesgado. Perdón, pero ampliemos un poco más, porque yo creo que el único caso que está en la palestra no es el caso de Hans Niemeyer. Hay otros, por ejemplo, hemos visto en más de una ocasión, en el caso de femicidio, hombres que estaban con medidas cautelares de otro sentido, respecto de no acercarse, por ejemplo, a la víctima. Entonces, ampliemos un poco el análisis no solo al tema de si se cumple con cierto tipo de libertades, el arresto domiciliario, en general, las medidas cautelares, si usted cree que funcionan en Chile y que el rompimiento de ellas o el no cumplimiento, como se diga más adecuadamente desde el punto de vista legal, es algo excepcional. A ver, es que yo creo que hay que distinguir. ¿Cuáles se cumplen y cuáles no? El arresto domiciliario, a ver, primero, las medidas cautelares comienzan con la prisión preventiva. La más radical de las medidas cautelares es la prisión preventiva. Y precisamente por su radicalidad debe ser absolutamente excepcional. En la prisión preventiva sometemos a privación de libertad a una persona que todavía no hemos declarado culpable. ¿Se utiliza demasiado esa medida en Chile? Absolutamente. Se utiliza en exceso respecto de cualquier canon internacional. Porque la apreciación muchas veces de las autoridades e incluso la opinión pública pareciera ser que se ocupa poco. Yo creo que la apreciación de la opinión pública, cuando los dirigentes políticos han dejado de ser contrafácticos, cada vez más se parece a la opinión publicada y no a la opinión pública. Pero en Chile la cantidad de gente que está privada de libertad se ha doblado desde que empezó la reforma procesal penal. Si se aplica mucho la prisión preventiva, una posible respuesta, por ejemplo, es aplicar medidas como la prisión domiciliario. ¿Están las adecuadas, el adecuado sistema, la adecuada fiscalización para que eso se cumpla en la práctica? Se podría realizar mejor, pero tienen una dimensión simbólica. Si es imposible en cualquier medida que no sea la prisión preventiva, que usted tenga, y aún en prisión preventiva pueden haber fugas desde las cárceles, pero en las otras medidas hay algo de una dimensión simbólica de la capacidad de respetar estas precisiones dadas por las autoridades. ¿El brazalete electrónico, por ejemplo, es una alternativa real para que pueda funcionar la prisión preventiva o otras medidas como está previsto para la prisión preventiva en la ley? El brazalete electrónico está previsto como medida alternativa a la pena privativa de libertad y no a las medidas cautelares como podrían ser la prisión preventiva. ¿Debería ampliarse hacia las medidas Pero cautelares? obviamente el brazalete electrónico es una medida técnicamente más eficiente, pero aumenta lo que algún autor italiano llama la suave inquisición, o sea, la forma en que suavemente nuestros derechos personales son restringidos con ocasión de un proceso judicial. Y eso siempre debe hacerse con cautela. Antes de que haya sentencia, no existen culpables. Y eso es lo único en lo que uno puede tener confianza en un Estado de Derecho. Me gustaría entender un poco más ese planteamiento que usted hace respecto al brazalete, porque si bien es cierto, mientras no se dicte sentencia, se debe presuponer de todos la inocencia, hasta que no exista dicha sentencia. Si acordamos como sociedad que una medida cautelar es, por ejemplo, el arresto domiciliario, sí, quisiera saber por qué no poner un brazalete, o por qué en ese sentido podría ser la sola inquisición que usted llama. No he dicho eso.
Está bien, un arresto domiciliario podría ser procedente el brazalete, pero acuérdese que el brazalete se usa también en otras medidas cautelares, ¿En cuáles no como la prohibición de acercarse a determinados lugares o de juntarse con determinada gente. Además, los brazaletes están en condiciones de informar sobre la ingesta de alcohol en la sangre y una cantidad de información sobre una persona que va restringiendo el ámbito en que puede ejercer sus libertades personales. Ya es una tragedia verse involucrado en un proceso penal con el costo simbólico que este tiene a través de los medios de comunicación. Si ya el proceso es una pena sin proceso. Piensen ustedes, por ejemplo, los ejecutivos de la Polar. Se les aplicaron sanciones administrativas cuantiosas. Sin embargo, la noticia o lo que se ha estimado sancionatorio no son las sanciones administrativas, sino el hecho de estar sometido a un proceso penal por el carácter punitivo que tiene ya el proceso penal. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si usted entiende que la prisión preventiva debe proceder casi siempre, el brazalete electrónico aparece como una ventaja. Claro. Pero eso parte el razonamiento con que la prisión preventiva debe proceder casi siempre. Y usted dice que tiene que ser de manera excepcional. ¿Sabe que no quiero llegar a un tema completamente distinto? Adelante. Que yo sé que no es de su ámbito de acción habitual, pero como abogado, si usted tuviera un hijo involucrado en la Universidad del Mar, que estuviera estudiando ahí y que estuviera por titularse o un par de años, está en segundo, da lo mismo, ¿qué acción legal usted le recomendaría seguir? ¿Qué acción cree usted que tienen en derecho que seguir los estudiantes que están ahí? A ver, lo que yo conozco es el derecho penal. Yo lo sé. O sea, pueden haber numerosas acciones civiles sobre las cuales no puedo pronunciarme porque no tengo elementos de juicio. Probablemente podrá haber lugar a juicios de incumplimiento de contrato y de indemnización de perjuicio. En el ámbito penal lo único que veo y que creo por las noticias que ya existe es una querella por estafa, por el engaño de que fueron víctimas esos estudiantes respecto a estar ingresando a un establecimiento de educación superior que ofrecía determinadas cosas que no estaba en condiciones de cumplir. ¿Y dirigido contra quién debiera ser a sus juicios? Contra los directivos de la Universidad del Mar. La Comisión Nacional que le entregó acreditación, por ejemplo, a esa universidad, ¿podrían ser responsables Depende. Normalmente los acreditadores reciben la información que le da Pedro Pérez. Son más bien víctimas de Pedro Pérez que coautores con Pedro Pérez. Y si se prueba que la persona encargada de la acreditación se puso de acuerdo con Pedro Pérez para y recibió dinero para entregar esa acreditación? Sí, una coautoría de estafa yo la veo difícil, pero es planteable en teoría. Yo sé que su ámbito es el penal, pero como ciudadano y como abogado, ¿usted cree que un alumno tiene derecho a seguir acciones legales contra el Estado porque la institucionalidad en el fondo estatal le dice finalmente, mira, estudia en este lugar que tiene esta acreditación, por lo tanto tiene cierta calidad y resulta que no la tiene? Yo lo veo difícil. ¿Sí? Yo lo veo difícil, porque eso dependerá de cuánto sea la capacidad de supervigilancia de los acreditadores, y si los acreditadores fueron engañados son víctimas y no coautores. Pero eso es opinable. Abogado Miguel Soto, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hacemos una pausa en primera edición y ya estamos de regreso. Espérenos.